Nosotros cambiamos ahora de asunto para hablar de los 2.000 objetos expoliados en Aragón. La mayoría de ellos del yacimiento de Aranda de Moncayo. Su principal destino era Alemania. La investigación continúa abierta, pero hoy hemos querido saber más acerca del destino de estos objetos, cómo llegaban a ser subastados o comprados por un particular. Y es más, ¿qué precio pueden alcanzar en el mercado negro? Según dicen algunos expertos, por un casco celtíbero como el robado en Aranda de Moncayo, podrían llegar a pagarse 74.000 euros. Para profundizar un poquito más en este asunto y comprender algunas cuestiones, hemos invitado a Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Hablábamos de ese precio estimado, esos 74.000 euros por un casco celtíbero, que podría llegar a pagarse en una subasta. Pero antes de llegar a ese supuesto, el casco, los objetos tienen que llegar al mercado negro. Efectivamente, a los arqueólogos, a las gentes que trabajamos en patrimonio, nunca nos gusta hablar de precio, porque el patrimonio tiene unos valores intrínsecos que están un poco más allá. Cuando hablamos de precio, malo, quiere decir que ya estamos en una situación irregular. Y cuando hablamos del precio relacionado con un expolio, pues el problema era mucho más grave. Pero es una realidad. La realidad es que las cosas aparecen en el mercado negro, a veces mercado blanco, pero si aparece en una subasta oficial, lógicamente el subastador tiene que tener la garantía y la documentación de que aquellas piezas tienen un origen lícito, cosa que no siempre ocurre. Es decir, si es en el extranjero una exportación avalada por la Junta Superior de Exportaciones, en este caso de España, si aparece en un comercio de antigüedades, lógicamente tienes que exigir el origen de esas piezas y documentarse ese origen de esas piezas para poder ser o bien sacadas a subasta o bien vendidas. Y si no, las actuaciones administrativas vienen inmediatamente y aquello se paraliza. Pero, don Manuel, háganos usted un poquito de guía en este mundo que nosotros no conocemos en absoluto, porque claro, el caso, por ejemplo, de Aranda de Moncayo, estos objetos, el presunto vendedor, ¿cómo los recoge, cómo los encuentra, cómo los pone en el mercado? Cuéntenos cómo se hace este tipo de cosas. Bueno, el caso del presunto delincuente detrás del cual está el yacimiento de Aranda de Moncayo y más yacimientos, las piezas que se ven en las fotografías del Seprona. Hay piezas que proceden de Soria, hay piezas que proceden posiblemente incluso hasta de Valladolid, hay piezas que proceden de las 3 provincias aragonesas y hay piezas que pueden proceder de otros lugares, pero el núcleo fundamental está posiblemente en ese lugar. Y el origen posiblemente es fundamentalmente una necrópolis, todo lo que se refiere a armas, los cascos, las lanzas, armas dobladas incluso, etcétera. Pero también aparecen elementos domésticos como molinos, que eso nos indica pues ajuares, lugares donde se molía el grano, la uva o otro tipo de productos. Es decir, ahí hay un expolio continuado. Pero que van, durante por ejemplo, mucho tiempo. van a la necrópolis y como uno más se ponen a desenterrar y lo sacan, ¿no? Ahí lo que ha habido, y esta es una operación que viene de muchos años atrás, ha aflorado hace 3 o 4 años, pero viene de mucho atrás, y esta segunda operación, la Elmet 2, es la segunda parte que ya esperábamos que ocurriera. Esto es producto de hallazgos, búsquedas y hallazgos casuales o hallazgos no tan casuales, fruto de la utilización de detectores de metales que normalmente están en el origen Manuel, de muchos una pregunta de estos expolios. le quería hacer yo a usted. O sea, yo creo que la persona esta en concreto tenía una tienda también de detectores de metales y ha ido investigando por ahí. Pero ¿hasta qué punto la administración pública, la universidad misma, también está haciendo este tipo de investigaciones y no podríamos prever también, adelantarnos a estos presuntos delincuentes a la hora de encontrar estos hallazgos que realmente ¿Cómo, son... Juan? ¿Poniendo policía nacional No, o policía alrededor? investigando dónde están esos hallazgos y desenterrándolos antes de que... Y entonces llevándolos a un museo y tenerlos... O sea, que sacándolos antes, porque
arqueológica, igual que lo puede hacer una persona que tiene la profesión de arqueólogo, ni mucho menos, sino que solamente le motiva el afán económico y el lucro económico. ¿No hay recursos suficientes en la administración pública? Es una pregunta también intencionada como inocente. Tenemos miles de yacimientos arqueológicos solamente en Aragón. Están catalogados. Muchos están declarados bien de interés cultural, lo cual quiere decir que hay una protección legal, incluso los que están catalogados. Pero ni podemos, ni sería deseable que en una generación terminásemos con todo el patrimonio arqueológico. Y desde luego no hay recursos. Juan, yo también te quería decir, yo soy licenciado en Historia del Arte y estoy con don Manuel en esta cuestión, es que excavar, hay que hacerlo al milímetro, detalladamente, catalogar todos los datos, y entonces no hay presupuesto suficiente en los gobiernos autonómicos, lógicamente, para mantener todas las excavaciones a punto, y lógicamente pues a lo mejor se hace una cata, se sabe que ahí está el yacimiento, pero lógicamente pues no pueden excavar, y entonces claro, estas personas van con un detector al hecho concreto y al lo que consideran ellos más valioso, y no al valor histórico que tiene todo esto. Enseguida vamos a seguir escuchando las opiniones y los comentarios que nos hace nuestro catedrático Manuel Martín Bueno, pero antes vamos a seguir averiguando más cosas acerca de los expolios, porque el de Aranda de Moncayo, es el más popular ahora mismo en los últimos tiempos aquí en Aragón, pero ha habido otros, así que vamos a recordar algunos de los más importantes a nivel nacional y regional. En Aragón se han producido sobre todo casos de pequeño expolio, profesionales con conocimiento o personas que de detector en mano acudían a yacimientos como el de Bilbilis en Calatayud. Pero no es el único. En Botorrita, Zaragoza, se produjeron excavaciones clandestinas, incluso de familias con hijos incluidos. O el expolio de la Cueva de Chaves, en Casbas, uno de los yacimientos neolíticos más importantes de Huesca. Por cierto que Huesca fue objetivo del famoso ladrón Eric el Belga, quien en 1979 robó la silla de San Ramón, de Roda de Isábena, que después se recuperó a piezas. A nivel nacional se han desmantelado numerosas redes. La más sonada fue la Operación Tetris, en la que se recuperaron 300.000 piezas de gran valor de las culturas ibérica, romana, visigótica y árabe. 85 personas fueron detenidas en la mayor operación que se conoce hasta el momento en nuestro país. Piezas de un valor incalculable que se subastaban en Internet y se vendían a compradores de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Bueno, pues vemos que el de Aranda de Moncayo no es el único caso de expolio que se ha producido, y estamos analizando esta cuestión con Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología. Y yo le quiero plantear una cuestión muy sencilla para que lo puedan entender en casa. ¿Cómo puede ser posible que una persona vaya al yacimiento, en este caso Aranda de Moncayo, coja una serie de objetos, estos objetos llegan a Alemania, y ya nos ha dicho que no le gusta hablar de precios, pero se llegan a pagar auténticas fortunas? ¿Es tan sencillo? ¿Podría cualquiera llegar a cometer este delito? Ni es tan sencillo, ni es tan fácil, y desde luego no es conveniente. Pero sí que desde el momento en que en el mercado tenemos detectores de metales y tenemos personas desaprensivas que piensan que cualquier cosa que puedan encontrar por medio de un detector de metales lo pueden lucrarse a continuación de ellos, y este caso es un caso muy organizado y durante mucho tiempo, luego sacar del país las cosas es relativamente fácil, bien sea individualmente o bien sea mediante redes estructuradas de tráfico de obras de arte. Entonces, luego sería mucho más fácil venderlo a particulares. Se intentaron vender a un museo y fue el Museo Alemán quien dio la señal de alarma. Pero luego también lo han intentado vender a través de salas de subastas. Claro, la primera venta en una sala de subastas tiene que estar documentada. Si lo han hecho, mal. Pero a continuación, si han hecho ya una adjudicación, ya hay una venta y luego hay una segunda venta, ya tenemos ahí un comprador de buena fe. Claro. Es mucho más difícil seguir la pista. ¿Y a este problema habría alguna manera de ponerle coto, límite, remedio? Sí, España es uno de los países, paradójicamente, que más porcentaje de éxitos tiene en la lucha contra el expolio. Por encima de Francia, por encima de Italia. Lo que pasa es que hay muchos tipos de expolio, el de menudeo, el pequeña escala, el que termina en mercadillos, el que termina en manos de redes internacionales de mafias que cambian objetos arqueológicos o bienes de arte
por armas, por droga, por inmigrantes, por cualquier cosa que sea vendible. Hemos llegado a una situación en que el patrimonio entra dentro de ese catálogo de elementos que pueden ser objeto de tráfico. Y es un delito que está ya prácticamente profesionalizado. Es un delito que no existe, ese es el verdadero problema. Es un delito que no existe como tal en el ordenamiento jurídico español, existe el hurto, existe la receptación y menos mal que por suerte parece ser que las próximas modificaciones del Código Penal sí que se va a hacer un especial hincapié, porque hoy es gracias sobre todo al esfuerzo de la Guardia Civil, de los investigadores y sobre todo de la gente que se dedica al patrimonio, por lo que se va persiguiendo. Pero por desgracia, y es una cosa paradójica, no hay un delito puramente de expolio, cosa que se lleva reclamando años y años por parte de la doctrina. Sí, pero tenemos el delito contra el patrimonio. Sí, pero no existe como tal el expolio. Ese es el verdadero problema, que no existe a lo mejor una categoría jurídica más específica. Pues esperemos que muy pronto podamos atajar este tipo de delitos. Don Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado estas dudas que teníamos acerca Gracias a del vosotros. expolio.